Ella intentó destruir mi matrimonio, y mi esposo le creyó a ella en lugar de a mí. Nunca pensé que llegaría a este punto. Pero aquí estoy, sentada en el sofá de mi sala, viendo una grabación que debería aclarar mis sospechas, pero que solo termina destrozándome por completo. Hace un par de semanas, empecé a notar que faltaba dinero en la casa. No eran cantidades exorbitantes, pero sí lo suficiente como para despertar mis sospechas. Primero, pensé que era yo la que estaba siendo descuidada, pero cuando me faltaron $200 que había guardado en un cajón, supe que algo no andaba bien. Le conté a mi esposo, y él me dijo que seguramente estaba exagerando, que era imposible que alguien estuviera robándonos, pero no pude quitarme la sensación de encima. Así que decidí poner una cámara oculta en el salón, justo en el pasillo que lleva a las habitaciones. No le dije nada a mi esposo porque, sinceramente, no quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. 2 días después, mientras revisaba las grabaciones, ahí estaba ella. Clara, nuestra ama de llaves, la mujer que llevaba años trabajando para nosotros, la mujer en la que habíamos confiado ciegamente. En el video se ve claramente cómo abre mi cajón, saca el dinero y lo mete en su bolso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? Decidí no decirle nada hasta tener a mi esposo presente. Quería que ambos viéramos la grabación juntos, que él viera con sus propios ojos lo que yo había descubierto. Cuando llegamos a casa esa tarde, llamé a Clara y le pedí que se quedara un momento más. Mi esposo y yo estábamos sentados en el sofá, y cuando ella entró, le pedí que se sentara frente a nosotros. Reproduje el video. Su expresión no cambió ni un segundo. No hubo ni un atisbo de arrepentimiento, ni una pizca de vergüenza. Pero entonces, antes de que yo pudiera decir una palabra, Clara comenzó a hablar. Antes de que digan algo, creo que deberían ver esto, dijo, sacando su teléfono y abriendo una carpeta de fotos. Mi esposo y yo nos quedamos mirando la pantalla del teléfono de Clara. En él, había una serie de fotos borrosas, capturas de pantalla de mensajes y un par de videos mal enfocados. En las imágenes, se veía a alguien que supuestamente era yo, abrazando a un hombre en un estacionamiento. Los mensajes eran capturas de una conversación donde una mujer, que Clara aseguraba que era yo, coqueteaba descaradamente con alguien que no era mi esposo. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. ¿De verdad quieres que te lo explique?, respondió Clara, cruzándose de brazos. Sé lo que estás haciendo a tus espaldas. Y lo siento, pero si me acusas de robo, tendré que enseñarle esto a tu esposo. Miré a mi esposo, esperando encontrar algo de apoyo, alguna señal de que no estaba creyendo la sarta de mentiras que esta mujer estaba inventando. Pero en lugar de eso, vi duda en sus ojos. Una duda que me rompió por completo. ¿Estás teniendo una aventura?, preguntó, mirándome fijamente. No, exclamé, sintiendo la desesperación escalar por mi garganta. Esto es mentira. No soy yo. Esa mujer ni siquiera se parece a mí. Pero Clara no cedía. Siguió mostrando más fotos, más mensajes. Todo era tan burdo, tan mal hecho, que no podía creer que mi esposo estuviera dudando. Pero ahí estaba él, sentado a mi lado, mirando esas imágenes como si fueran la prueba definitiva de mi supuesta infidelidad. Te vi salir con él la semana pasada, insistió Clara. Puedo decirte exactamente a qué hora y en qué lugar estabas. ¡Eso no es cierto!, grité, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. Clara está mintiendo. Está intentando desviar la atención porque yo la descubrí robándonos. Lo vimos en la grabación, pero mi esposo no quitaba la vista de las fotos. Mi mundo se estaba desmoronando y en ese momento entendí que Clara no solo había robado dinero, había robado algo mucho más valioso, la confianza de mi esposo en mí. ¿Y qué hay del video?, pregunté, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Acaso no vas a decir nada sobre lo que vimos en la grabación? Clara soltó una risa sarcástica. Ah, sí, el video. ¿De verdad crees que eso es suficiente para acusarme? ¿De verdad piensas que voy a quedarme callada mientras tú intentas arruinarme la vida? Se levantó del sofá y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes lo que pasa cuando intentas destruir a alguien sin pruebas sólidas? Que las cosas se te pueden voltear muy rápido. Mi esposo se pasó una mano por el rostro, como si intentara despejarse. Me miró, y en su mirada ya no había duda. Había algo peor. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó. ¿Por qué no mencionaste que estabas grabando a Clara? Porque quería estar segura antes de acusarla. Respondí sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. Quería mostrarte la prueba para que no pensara que estaba siendo paranoica.
¿Y no pensaste que tal vez Clara estaba tratando de protegerme? Dijo él, alzando la voz. Me quedé en blanco. ¿Protegerte? Sí, protegerme de ti. Porque si realmente estás teniendo una aventura, ella es la única que tuvo el valor de decirme la verdad. ¿Qué? Grité sintiendo que la sangre me hervía. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Clara intervino fingiendo una expresión dolida. Yo he visto cómo ella sale de casa a escondidas. He visto a ese hombre esperándola en su coche. Solo quería abrirte los ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. Clara había armado todo un escenario en mi contra, y mi esposo estaba comprando cada palabra como si fueran verdades absolutas. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía dudar de mí después de tantos años juntos? Pero lo peor estaba por venir. Porque mientras yo intentaba pensar en alguna manera de demostrar mi inocencia, Clara sacó su teléfono y con una sonrisa malévola empezó a marcar un número. ¿Qué haces? Pregunté, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi estómago. Llamando a alguien que puede confirmar lo que digo, respondió Clara, mientras el tono de llamada resonaba en la sala. El tono de llamada resonaba como un eco macabro en la sala. Sentía que cada segundo que pasaba me acercaba más al abismo. Mi esposo seguía sin mirarme. Tenía la vista clavada en el teléfono de Clara, esperando que alguien contestara. Finalmente, alguien respondió. Hola, soy yo, dijo Clara poniendo el altavoz. Sí, estoy aquí con ellos. ¿Puedes contarles lo que viste? La voz del otro lado era masculina, grave. Y aunque no pude reconocerla, parecía que Clara sí lo había hecho. Vi a tu esposa besándose con un hombre en el estacionamiento del centro comercial, dijo el hombre sin titubear. Estaban muy cerca, parecían bastante cómodos. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? Yo ni siquiera había estado en ese lugar en semanas. Miré a mi esposo, buscando una chispa de incredulidad. Algo que me dijera que no estaba creyendo esta farsa, pero sus labios estaban apretados, sus ojos oscuros, llenos de rabia contenida. ¿Y cómo sabes que era ella? Pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. ¿Cómo estás tan seguro? Porque vi su coche. Es inconfundible, respondió el hombre, y entonces sentí que el aire me faltaba. Mi coche. Mi maldito coche. Clara sabía que yo había dejado el auto en el taller unos días atrás. ¿Pudo haberlo movido para incriminarme? ¿Cómo se había asegurado de que esa mentira sonara tan convincente? Gracias por tu testimonio, dijo Clara, colgando el teléfono con una expresión de falsa tristeza. Lo siento mucho, de verdad. No quería llegar a esto, pero no podía seguir viendo cómo le hacías esto a tu esposo. Esto es una locura, exclamé al borde de las lágrimas. No he hecho nada. Clara está manipulando todo. Está mintiendo. Pero mi esposo se puso de pie, la mandíbula tensa, los puños cerrados. Suficiente, dijo en un tono helado. Ya no sé en qué o en quién creer. Clara, necesito que te vayas. Ella asintió, fingiendo una expresión compasiva. Antes de salir, me lanzó una última mirada. Una mirada de triunfo. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, supe que mi vida acababa de dar un giro del que tal vez no podría recuperarme. La puerta se cerró, y el silencio se instaló como un peso insoportable en la sala. Mi esposo seguía de pie, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos. Yo, en cambio, sentía cómo mi mundo se desmoronaba a pedazos. ¿De verdad crees en todo eso? Pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sin poder evitar que se quebrara al final. Él alzó la vista y me miró con una mezcla de decepción y rabia. No sé qué pensar, dijo pasando una mano por su cabello desordenado. No sé en quién confiar. ¿En quién confiar? ¿En mí o en Clara, una mujer a la que acabamos de descubrir robándonos? ¿No te das cuenta de lo absurdo que suena todo esto? Sentía cómo la desesperación me consumía, cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero me obligué a mantenerme firme. ¿De verdad crees que yo podría hacerte algo así? Pero las pruebas, murmuró él, casi como si estuviera intentando convencerse a sí mismo. ¿Qué pruebas? Di un paso adelante, acercándome a él. Son fotos borrosas, mensajes falsificados, un testimonio comprado. Clara está manipulándote, manipulándonos a los dos. ¿No ves lo obvio? Pero él retrocedió, como si mi proximidad lo incomodara. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. ¿Y si no es falso? ¿Y si realmente estuviste con otro hombre? Me miró directamente a los ojos, y en su mirada había tanto dolor que por un momento sentí que me estaba asfixiando. ¿Puedo confiar en ti? Me quedé callada, incapaz de responder. No porque dudara de mi inocencia, sino porque entendí que ya no importaba lo que dijera.
Clara había hecho un trabajo perfecto. Había sembrado la duda. Había manipulado las circunstancias a su favor, y ahora estaba viendo cómo su plan funcionaba a la perfección. Si no puedes confiar en mí después de todos estos años, entonces no sé qué más puedo hacer, dije, sintiendo cómo mi voz se rompía. Pero te juro que no he hecho nada. Y si realmente crees más en la palabra de una ladrona que en la mía, entonces, tal vez no tenemos nada más que hablar. Y dicho eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No sabía a dónde iba, no tenía un plan. Solo sabía que necesitaba salir de allí antes de que el dolor me consumiera por completo. Cerré la puerta detrás de mí y caminé sin rumbo fijo. El aire de la noche era frío, pero no tanto como el vacío que sentía en el pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que una mujer a la que considerábamos parte de la familia lograra destruir todo en cuestión de minutos? Saqué el teléfono y marqué el número de mi mejor amiga. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, intentar poner en orden mis pensamientos. ¿Hola? Respondió ella con voz somnolienta. Me han destrozado la vida, dije. Y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Le conté todo, desde el dinero que faltaba hasta la confrontación con Clara. Mientras hablaba, sentía cómo la ira comenzaba a mezclarse con la tristeza. ¿Cómo no había visto venir esto? ¿Cómo no había sospechado que Clara era capaz de algo tan bajo? Escucha, dijo mi amiga, después de un momento de silencio. Esto no puede quedarse así. Clara está mintiendo, y tú lo sabes. Pero necesitas pruebas, pruebas sólidas que desmonten todo lo que ella ha fabricado. ¿Cómo? Pregunté, limpiándome las lágrimas con la manga del abrigo. Empieza por el coche, respondió ella. Dijiste que tu coche estaba en el taller, ¿no? Pues entonces, ¿cómo pudo estar en ese estacionamiento? Si puedes demostrar que Clara movió el coche o que alguien más lo utilizó ese día, tendrás algo para defenderte. De repente, una chispa de esperanza se encendió en mí. Tenía razón. Clara había dicho que mi coche estaba allí, pero yo no lo había tocado en días. Si podía demostrarlo, tal vez podría desmontar toda su historia. Colgué el teléfono y me dirigí directamente al taller. A esa hora estaba cerrado, pero no me importó. Golpeé la puerta con fuerza hasta que el dueño, un hombre mayor con cara de pocos amigos, finalmente salió. Necesito las cámaras de seguridad de los últimos días, le dije, sin dar más explicaciones. ¿Qué? ¿Estás loca? Respondió él, pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Por favor, insistí sacando mi cartera y mostrando un par de billetes. Es importante. El hombre me miró, luego miró el dinero y finalmente asintió. El hombre me llevó hasta una pequeña oficina en la parte trasera del taller. El lugar estaba desordenado, con papeles amontonados y herramientas desperdigadas por todas partes. Se sentó frente a una vieja computadora y comenzó a buscar los archivos de las cámaras de seguridad. ¿Qué día dices que fue? Preguntó mientras hacía clic en varias carpetas. El día en que Clara asegura haberme visto en el estacionamiento del centro comercial, respondí tratando de recordar la fecha exacta que ella mencionó. Fue hace 3 días. El hombre asintió y comenzó a avanzar el video hasta que finalmente apareció mi coche en la pantalla. Ahí estaba, estacionado en el mismo lugar en el que lo había dejado cuando lo llevé al taller. No se había movido ni un centímetro. ¿Esto es suficiente? Pregunté sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Sí, puedo darte una copia del video, dijo él conectando un USB a la computadora. Pero ten cuidado. Si alguien está intentando hacerte esto, puede ser peligroso. Agradecí al hombre y salí del taller con el USB en la mano. Mis manos temblaban mientras caminaba de regreso a casa. Esto era todo lo que necesitaba. Con esta prueba podría demostrar que Clara estaba mintiendo. Pero mientras avanzaba por las calles oscuras, no pude evitar sentir que alguien me observaba. Me giré varias veces, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación no desapareció. Aceleré el paso hasta que finalmente llegué a casa. La casa estaba en completo silencio. Abrí la puerta y encontré a mi esposo sentado en el sofá, con la mirada perdida. «Tenemos que hablar», dije cerrando la puerta detrás de mí. Él levantó la vista y me miró con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Clara me ha enviado más pruebas», dijo sacando su teléfono. «Hay un video de ti besándote con ese hombre». «¿Qué?» Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Eso es imposible». «¿Es imposible? Entonces explícame esto». Le dio play al video y allí estaba. Una mujer de espaldas, abrazando a un hombre. Llevaba un abrigo similar al mío, el mismo peinado, la misma complexión. Pero había algo extraño en la forma en que se movía, como si estuviera actuando. «Esto es un montaje», dije, casi sin voz. «Y puedo demostrarlo».
Mi esposo me miró con incredulidad. La tensión en el aire era palpable. Por un momento el tiempo se detuvo mientras ambos nos observábamos, cada uno atrapado en su propia versión de la verdad. Yo sabía que lo que Clara le había mostrado era una mentira, pero él no lo veía. La desesperación se apoderó de mí, pero me forcé a calmarme. Mira, lo que has visto no es real, dije con una determinación que no sabía que tenía. Puedo probarlo, pero necesito que confíes en mí. Saqué el USB del bolsillo y lo dejé sobre la mesa, frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó sin moverse con la voz quebrada. Es la prueba que necesitas para saber que Clara te ha mentido. Lo que ves en ese video no soy yo. Es un montaje, y yo puedo demostrarlo. Solo tienes que ver el video del taller. Lo miré a los ojos, esperando una chispa de duda, algo que me dijera que aún había esperanza. Pero por un segundo me pregunté si estaba haciendo esto para él o para mí. Me senté junto a él y le pedí que lo viera. Él tomó el USB y lo conectó a la televisión. La pantalla mostró las imágenes del día en que Clara afirmó haberme visto en el estacionamiento, pero allí no había ni rastro de mi coche en el lugar que ella mencionó. En cambio, se veía otro vehículo, uno de un modelo similar, estacionado en un lugar cercano. ¿Lo ves?, dije, mi voz apenas un susurro. Clara movió mi coche para que pareciera que yo estaba en otro lugar. Ella manipuló todo. Mi esposo se quedó en silencio, mirando la pantalla. Por fin, algo en su rostro cambió. La duda comenzó a reemplazar la sospecha, y por primera vez en días, vi una chispa de comprensión. Esto cambia todo, dijo, su voz quebrada, con un tono que aún no lograba comprender. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque quería que me destruyeras, que destruyéramos lo que teníamos. Porque ella pensó que podía manipularte como a un títere, respondí, sintiendo el peso de las palabras que salían de mi boca. Mi esposo se quedó pensativo por un largo momento, antes de finalmente levantarse. Vamos a hablar con Clara, dijo con firmeza. Esto no puede quedar así. Lo miré, y por primera vez en días, sentí que había una oportunidad para arreglar las cosas. Pero, aunque la verdad estaba finalmente al descubierto, sabía que la cicatriz que había dejado este episodio sería difícil de sanar. Y así es como todo se desmoronó por una simple mentira. A veces las personas en las que más confiamos pueden ser las que nos lastiman de la manera más profunda, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Nos vemos en el próximo episodio.